Primera lectura, lectura del libro del Génesis. En aquellos días dijo Dios a Noé y a sus hijos: ahora establezco una alianza con ustedes y con sus descendientes, con todos los animales que les acompañaron, aves, ganados y fieras, con todos los que salieron del arca, con todo ser viviente sobre la tierra. Esta es la alianza que establezco con ustedes. No volveré a exterminar la vida con el diluvio, ni habrá otro diluvio que destruya la tierra. Y añadió: esta es la señal de la alianza perpetua que yo establezco con ustedes y con todo ser viviente que esté con ustedes. Pondré mi arco iris en el cielo como señal de mi alianza con la tierra. Y cuando yo cubra las nubes de la tierra, aparecerá el arco iris y me acordaré de mi alianza con ustedes y con todo ser viviente. No volverán las aguas del diluvio a destruir la vida. Y esto es palabra del Señor. El Salmo responsorial está tomado de fragmentos del Salmo 24 y dice de la siguiente manera. La antífona responsorial: tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad, enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad. El Señor es bueno, es recto y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. Segunda lectura, lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, Cristo murió una sola vez y para siempre por los pecados de los hombres, Él, el justo, por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios. Murió su cuerpo y resucitó glorificado en esta ocasión. Fue a proclamar su mensaje a los espíritus encarcelados que habían sido rebeldes en los tiempos de Noé, cuando la paciencia de Dios aguardaba mientras se construía el arca, en la que unos pocos, 8 personas, se salvaron flotando sobre el agua. Aquella agua era figura del bautismo, que ahora los salva a ustedes, y que no consiste en quitar la inmundicia corporal, sino el compromiso de vivir con una buena conciencia ante Dios, por la resurrección de Cristo Jesús, Señor nuestro, que subió al cielo y está a la derecha de Dios, a quien están sometidos los ángeles, las potestades y las virtudes. Y esto es palabra del Señor. Y el fragmento evangélico está tomado de San Marcos, capítulo 1, versos 12 al 15. En aquel tiempo, el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció 40 días, y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre animales salvajes y los ángeles le servían. Después que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y afirmaba: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y esto es palabra del Señor. Yo establezco mi alianza con ustedes y con sus descendientes, con todos los animales que les acompañan, aves, ganados y fieras, con todos los que salieron del arca y ahora viven en la tierra. Así nos dice el libro del Génesis en la primera lectura. Estas palabras evocan la alianza cósmica que Dios establece con Noé y que tiene como signo el arco iris. Gracias a la primera lectura de los domingos de esta Cuaresma, iremos recordando las alianzas de Dios con la humanidad y especialmente con el pueblo de Israel. A estas alianzas se refiere ya el Salmo responsorial de este primer domingo. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. El texto de la primera carta de Pedro, en la segunda lectura, nos recuerda también la figura de Noé. Después anuncia ya la muerte de Jesús, su bajada a la morada de los muertos, su resurrección y su glorificación. A este proyecto de salvación nos une nuestra fe y nuestro bautismo. Con este mensaje se nos presenta un resumen de todo el itinerario cuaresmal. La celebración de la Eucaristía del primer domingo de Cuaresma
nos recuerda cada año cómo Satanás se acerca a tentar a Jesús. Podríamos decir ya un clásico de la literatura espiritual. El texto del Evangelio de Marcos 1, capítulo 1, versos 12 al 15, no se detiene a describir las 3 tentaciones que nos transmiten los Evangelios de Mateo y de Lucas, pero presenta algunas notas que no deberíamos olvidar. En primer lugar, el Espíritu empujó a Jesús al desierto. El mismo Espíritu que bajó ahora sobre Jesús en su bautismo, lo conduce ahora al desierto. Por una parte se nos dice que de alguna forma Jesús ha de reflejar en su vida el camino del pueblo de Israel. Y por otra, se nos afirma la presencia del Espíritu en la vida y la misión de Jesús. En segundo lugar, Jesús se quedó en el desierto durante 40 días. El desierto es símbolo de debilidad y la de verdad fundamental del ser humano que no puede presentar pretensiones ante Dios. Los 40 días recuerdan la experiencia humana y religiosa que Moisés y las gentes de Israel vivieron durante 40 años. En tercer lugar, Jesús se dejó tentar por Satanás. El Evangelio de Marcos no menciona el ayuno de Jesús, pero él ha de encontrarse frente a frente con Satanás. El príncipe de la verdad y de la vida se enfrenta con el príncipe de la mentira y de la muerte. En realidad, esa es la imagen de toda la experiencia humana. Una y otra vez tenemos que decidir de qué parte estamos. Solo en el Evangelio de Marcos se añade otro detalle interesante. Durante su estancia en el desierto, Jesús vive entre alimañas, entre animales, pero los ángeles se acercan para servirle. De esa forma se nos dice que con él es posible la armonía del principio. El nuevo Adán vuelve al paraíso. Jesús es el Señor del universo y de la historia. Vivir entre alimañas. En el desierto, Jesús se sometió a la prueba. Pero ya desde el comienzo de su misión se revela cómo el Hijo de Dios, Jesús, logra mantener su libertad frente a las acechanzas del maligno. El Evangelio nos sugiere que de todos nosotros se espera una fidelidad semejante. Los ángeles le servían. Los ángeles son los servidores de Dios y son enviados para colaborar con Jesús en la obra que le ha sido encomendada. Combatido por las fieras que sirven a Satán, es ayudado por los ángeles que sirven a Dios. De nuevo se nos dice que en el ejemplo de Jesucristo se fundamenta nuestra confianza. Dios se encarga de cuidarnos a nosotros. Pidamos al Señor que una vez más se ofrezca a nuestra meditación su estancia en el desierto. Contemplando su dignidad y su firmeza, nosotros podemos descubrir nuestra vocación y nuestra misión. Pidamos que nos ayude a mantenernos fieles a la alabanza con Dios. De esta forma podremos mostrar que es posible la armonía del ser humano con la casa común. Amén.